Bueno, buenos días. Mi nombre es Guadalupe Banoli, soy médica especialista en nutrición y diabetes y voy a hablar del enfoque de la persona con obesidad y diabetes. La obesidad, en cuanto a su definición, es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por el aumento de los depósitos de grasas corporales. La OMS ha declarado la obesidad como el problema de salud crónico más grande que supera en mortalidad a la malnutrición. La obesidad constituye un camino hacia la enfermedad y se ha transformado en las causas líderes de discapacidad de muerte, no solo en adultos, sino que también en niños y adolescentes. El concepto de obesidad ha pasado de ser considerado un factor de riesgo a una enfermedad primaria, proceso que no está exento de discusiones, ¿no? Hay numerosas publicaciones en sociedades internacionales que invitan a identificarla como enfermedad ya desde hace varios años. En 2008, la Sociedad de Obesidad publicó un documento de posición que define la obesidad como una enfermedad. Posteriormente, en 2013, la Asociación Médica Americana la reconoció también como enfermedad, y algunas de sus justificaciones son que tiene un carácter multimetabólico y hormonal, que incluye disregulación del apetito, balance energético anormal, disfunción endocrina, debido a niveles elevados de leptina e insulinoresistencia, en algunos casos infertilidad y disfunción endotelial. Además, hay signos y síntomas como dolor articular, inmovilidad, apnea del sueño, que proveen un cuadro clínico que permite la caracterización semiológica. Posteriormente, la Asociación Americana de Endocrinología ha enfatizado la necesidad de verla como un desorden crónico que requiere cuidado permanente y apoyo y seguimiento. Esto resulta interesante, ya que el concepto de problema crónico envuelve la interacción de una sociedad obesogénica, concepto que nos recuerda que se requieren medidas poblacionales de promoción y prevención. Perdón. La Federación Mundial de Obesidad, como dice acá en la diapositiva, la ha definido como una enfermedad crónica, recurrente y progresiva, enfatizando en la necesidad de acción inmediata para la prevención y control de la misma. El problema sanitario constituye una epidemia global. La obesidad no es solo una enfermedad, sino que también constituye el factor de riesgo de todos los factores de riesgo cardiometabólicos. En cuanto a la obesidad como pandemia, en 2015 los reportes estadísticos mostraron que el 21,5% de los hombres y el 24,5% de las mujeres presentaban obesidad en la región europea. El porcentaje mostró que el 12,5% de la obesidad era para menores de 5 años. En 2010, el exceso de peso fue estimado que causó 3,4 millones de muertes, con pérdidas de 4% de años de vida y 4% de discapacidad ajustado por edad. Existe una proyección para el 2030 que habrá 2,2 billones de personas con sobrepeso y 1,1 billones de personas con obesidad. Según la encuesta nacional de factores de riesgo realizada en Argentina en 2018, mostró que la población argentina tiene 61,6% de exceso de peso, siendo el 36,2% sobrepeso y el 24,5% obesidad. El hecho de que el indicador de sobrepeso se haya mantenido estable solo expresa que un número significativo de personas que tenían sobrepeso pasaron a la categoría de obesidad y que una proporción de las personas que tenían peso normal en los años previos pasaron a la categoría de sobrepeso. Actualmente muchos países de ingresos bajos y medianos están afrontando esta que se llama doble carga de morbilidad. Mientras que estos países continúan encarando problemas de enfermedades infecciosas y desnutrición, experimentan un rápido aumento en los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles como la obesidad y el sobrepeso, ¿no? Sobre todo en lo que es entornos urbanos. No es raro encontrar a la desnutrición y la obesidad coexistiendo en el mismo país, en la misma comunidad y hasta en el mismo hogar. En los países de ingresos bajos y medianos es probable que la nutrición prenatal del lactante y del niño pequeño sean inadecuadas. Al mismo tiempo, los niños están expuestos a alimentos de alto contenido calórico, ricos en grasa, sal, azúcar y pobres en micronutrientes, que suelen costar menos, ¿no? Pero también tienen nutrientes de inferior calidad. Estos hábitos alimentarios, junto al menor nivel de actividad física, dan lugar a un aumento drástico de la obesidad infantil, al tiempo que los pone a los problemas de desnutrición que continúan sin resolverse. En cuanto a la evaluación nutricional, es importante porque hay que recolectar y evaluar datos clínicos de composición corporal y exámenes bioquímicos para identificar las personas con mal estado nutricional. Su objetivo es identificar pacientes en riesgo para reducir problemas fisiológicos, complicaciones médicas,
resultados deficientes del tratamiento e incremento en los costos de cuidado de salud. Debe considerarse como una parte del examen clínico general y se basa en datos anamnésicos, de examen físico y de determinaciones del laboratorio. El diagnóstico nutricional resulta de la interpretación integrada de la información nutricional específica y clínica. En cuanto a la historia clínica, vamos a ver la edad de inicio de la obesidad y la historia familiar. Cuando hablamos de edad de inicio de la obesidad, sabemos que el riesgo de las enfermedades no transmisibles resultantes de la obesidad dependen en parte de la edad de inicio y de la duración de la obesidad. La obesidad en la infancia y en la adolescencia tienen como consecuencia para la salud tanto a corto como a largo plazo. Las consecuencias más importantes del sobrepeso y obesidad infantiles, que a menudo no se manifiestan hasta la edad adulta, son enfermedades cardiovasculares, principalmente cardiopatías y accidente cerebrovascular, diabetes, trastornos del aparato locomotor, particularmente artrosis, y ciertos tipos de cáncer, como endometrio, mama y colon. La obesidad está volviéndose mucho más común en la niñez, como hablábamos antes, con frecuencia empieza a las edades entre 5 y 6 años y en la adolescencia. Los expertos en salud infantil recomiendan que a los niños se les hagan pruebas de detección de obesidad a partir de los 2 años de edad. Se sugiere identificar y seguir a estos pacientes que se encuentran en riesgo. Por ejemplo, obesidad en los padres, macrosomía al nacer, bajo peso al nacimiento con rápida recuperación posterior, dieta inadecuada. Estos pacientes se consideran que están en riesgo y hay que hacerles un seguimiento más cercano. También se debe identificar desde los 2 años cambios de percentilo de índice de masa corporal que suponen un riesgo de rebote adipositario precoz antes de los 5 años, o un incremento rápido de percentilo a partir de los 8 años, más de 2 unidades por año, por ejemplo. Los niños obesos están expuestos al estigma debido a su peso, lo que puede producir efectos psicológicos negativos como estados depresivos o bien psicosociales como el aislamiento. En la medida que la incidencia de obesidad infantil está aumentando, también se han identificado otras consecuencias tales como apnea del sueño obstructiva, problemas ortopédicos, hiperandrogenismo, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares diagnosticadas a edades más tempranas. Los niños con sobrepeso y obesidad tienen mayor probabilidad de seguir siendo obesos en la edad adulta y de padecer a edades tempranas enfermedades no transmisibles como diabetes y enfermedades cardiovasculares. Después deberíamos interrogar sobre hábitos dietarios, ¿sí? Hay que interrogar sobre la ingesta calórica, tener en cuenta las comidas y las bebidas cuando uno hace el recuento calórico. Se puede hacer por medio, de una encuesta por recordatorio de 24 horas o con un registro alimentario de 2 a 7 días. Debemos consignar si hubo o no cambios en la dieta en los últimos días, la duración, el tipo de dieta, si utiliza algún tipo de suplemento. Después debemos interrogar sobre la velocidad en la ingesta, detectar placer mientras ingiere los alimentos, hablar sobre el estado de ánimo mientras come. Debemos interrogar sobre qué hace mientras come, si come solo, si se sienta a la mesa, si come parado, si se sirve del plato o come directo de la heladera, si se lleva el envase o se lleva la fuente a la mesa. Y evaluar también el registro psicológico de saciedad y hambre. Después tenemos que identificar los patrones de ingesta. En cuanto a los patrones de ingesta, intentaremos identificar si existe algún desorden alimentario. Por ejemplo, tenemos el binge eating disorder o trastorno por atracón. El trastorno de apetito desenfrenado es un trastorno grave de la alimentación en el que se suelen consumir grandes cantidades de alimentos sintiéndose incapaz de parar de comer. Casi todos comemos de más en alguna ocasión, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando nos servimos una segunda o tercera porción de una comida durante una fiesta. Sin embargo, para algunas personas, comer de esta manera excesiva le da sensación de perder el control. Y esto se vuelve algo habitual y esto pasa a ser un trastorno de apetito desenfrenado. Existen signos y síntomas conductuales y emocionales del trastorno que incluyen comer cantidades inusualmente grandes de comida en un tiempo determinado, por ejemplo, en un periodo de 2 horas, sentir que la conducta alimentaria está fuera de control, incluso comer cuando estás lleno o cuando no tienes hambre, comer con rapidez durante los episodios de atracón y comer hasta estar demasiado lleno. Comen solos habitualmente o escondidas
También pueden sentirse deprimidos, enojados, avergonzados, culpables o molestos por sus hábitos, y frecuentemente hacen dietas sin posibilidad de bajar de peso, ¿no? Después, por otro lado, tenemos el Night Eater Disorder o comedor nocturno. Este es un síndrome caracterizado por anorexia matutina e hiperfagia nocturna, consumiendo el 25% de la ingesta diaria luego de la cena, acompañado por insomnio posterior. Después hablaremos sobre el patrón de actividad física. Debemos ver la frecuencia y tipo de actividad. Hay que definir el estilo de vida profesional y familiar del paciente, la preferencia de deportes, evaluar cómo pasa su tiempo libre, catalogar si el paciente es inactivo o sedentario, teniendo en cuenta que no son sinónimos. Una persona inactiva es incapaz de alcanzar las recomendaciones de actividad física. Por ejemplo, una persona adulta que realice menos de 150 minutos, es decir, 2 horas y 30 de actividad física moderada por semana, sería una persona inactiva. Pero no por ello podemos decir que es una persona sedentaria, aunque frecuentemente se asocian, ¿no? Una persona sedentaria es definida por la carencia de movimiento durante las horas de vigilia durante el día, y es caracterizada por actividades que sobrepasan levemente el trabajo energético basal. Después tenemos que detectar presencias de depresión o alguna otra alteración del estado de ánimo. Vamos a evaluar si existe una imagen corporal negativa, si existe baja autoestima o confianza en sí mismo. Se pueden incorporar escalas de evaluación validadas, como la escala de Hamilton de depresión o la escala de Beck para ansiedad. La escala de valoración de Hamilton para evaluación de depresión es una escala heteroaplicada diseñada para ser utilizada en pacientes diagnosticados con depresión, con el objetivo de evaluar cuantitativamente la gravedad de los síntomas y valorar los cambios del paciente deprimido. Se valora de acuerdo a la información obtenida en la entrevista y se acepta información complementaria con otras fuentes secundarias. El inventario de Beck es la otra forma de evaluar, para evaluar ansiedad. Es una herramienta útil para valorar síntomas somáticos de ansiedad, tanto como desórdenes de ansiedad como trastornos depresivos. Este cuestionario cuenta de 21 preguntas y van proporcionando un rango de puntuación entre 0 y 63. Los puntos de corte sugeridos para interpretar los resultados son de 0 a 21, ansiedad muy baja; de 22 a 35, ansiedad moderada; y más de 36 hablamos de ansiedad severa. Después deberíamos evaluar los patrones de sueño, ¿sí? Tenemos que ver si el paciente tiene insomnio, si tiene sueño de corta duración, si tiene hipersomnia, si tiene apneas del sueño. Podemos evaluar la escala de Epworth para apneas del sueño, pensando que los pacientes pueden tener alto riesgo del síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño. En estos pacientes, los de mayor riesgo son los que tienen antecedentes genéticos, antecedentes familiares de SAOS, edad mayor de 30 a 40 años, sexo masculino o menopausia en la mujer, obesidad centrípeta con un índice de masa corporal mayor a 35, y un perímetro cervical en pacientes con apnea obstructiva que a menudo es mayor a 43 en hombres y a 40,6 en mujeres. En la escala de Epworth tenemos que evaluar si se duerme sentado o leyendo o viendo televisión, si se duerme estando sentado inactivo en un lugar público o como pasajero en un coche, o si se tiene que acostar para descansar a la tarde, o si se duerme ya sentado hablando con otra persona, o si se duerme después de comer, o si se duerme ya en un coche cuando frena por ejemplo, en un semáforo. Después vamos a evaluar otros factores genéticos, o drogas, o factores endocrinos, psicosociales, de estrés crónico, o cesación tabáquica. Como ustedes ya vieron algo en el módulo anterior, también podemos hablar de las detecciones de las consecuencias y las complicaciones de la obesidad. O como verán en los próximos módulos, deberíamos evaluar también las expectativas del tratamiento y la motivación al cambio.
También vamos a hablar de tratamientos previos de obesidad. En muchas oportunidades, al interrogar a los pacientes, ellos nos refieren que ya han hecho muchos tratamientos previos. Es muy común eso. Es importante interrogar sobre las estrategias utilizadas previamente, ver si han hecho dietas restrictivas, si han utilizado fármacos, ver cuáles son, evaluar efectos y resultados de los tratamientos, tener en cuenta el efecto yo-yo en el descenso. Muchas veces en la evolución de la vida de un paciente podemos registrar que en cada oscilación de peso que ha tenido durante su vida van quedándole kilos adicionados y haciendo un punto de partida más elevado en peso para el nuevo tratamiento. Después vamos a evaluar la dinámica de peso durante su vida. Para hablar de la dinámica de peso, podemos hacer un simple gráfico donde registraremos las variaciones. También podemos generar entradas donde se registren cambios en el talle de la ropa en la adultez. Se deben evaluar efectos de tratamientos realizados, como hablábamos antes, el efecto yo-yo, dietas extremas, fallas, éxitos, evaluar la actitud de la familia y amigos como posibles saboteadores del tratamiento. Se debe registrar en qué fase se encuentra el paciente cuando hacemos esta consignación, viendo si estamos en la fase de ganancia, si ya inició el descenso o si está en fase de mantenimiento. Tener en cuenta que si se encuentra en la etapa de ganancia, sería conveniente estabilizar el peso antes de iniciar la dieta para el descenso. Después deberíamos evaluar causas de obesidad secundaria. En cuanto a la obesidad secundaria, tenemos enumeradas varias patologías. Tenemos la obesidad neuroendocrina, donde hablamos de la obesidad hipotalámica, alteraciones del comportamiento alimentario, obesidad ovárica, obesidad con hiperinsulinismo, hipotiroidismo. Después tenemos síndromes malformativos genéticos como el síndrome de Prader-Willi o el síndrome de Angelman, lipodistrofias, obesidad inducidas por fármacos, pensar en tratamientos hormonales, en algunos hipoglucemiantes orales, antipsicóticos, anticomiciales, antidepresivos tricíclicos, litio, ciproheptadina, isoniazida y también la suspensión del uso de la nicotina. Después vamos a pasar al examen físico. Hay que tener en cuenta que hay que tomar el peso y la talla del paciente. Acá hay un esquemita de una balanza donde vemos que la báscula tiene que estar oscilando en el centro. Eso habla de que la báscula está en balance. Primero deberíamos ponerla en 0 antes de subir al paciente a la balanza y ver que la báscula no oscile y quede fijada en punto medio. Después, cuando vamos subiendo al paciente, vamos corriendo las pesitas para obtener el peso adecuado. Y bueno, de acuerdo con este esquemita, ustedes ya saben cómo calibrar hasta llegar al peso que corresponde. La determinación del peso corporal es la evaluación del estado nutricional, que incluye todos los componentes. Sin embargo, no nos permite diferenciar entre ellos, ¿no? La masa magra y la masa grasa. Tenemos en cuenta que la masa grasa habla del tejido subcutáneo, la grasa interna asociada a los órganos y a los lípidos de membrana y circulantes. La masa magra, a su vez, tiene un 70% de agua y idealmente el peso se debe tomar de pie, con la vejiga vacía y sin ropa en una báscula calibrada como hablamos recién. Es una medición precisa y confiable de la masa corporal que, como recién dijimos, no permite diferenciar entre masa magra y masa grasa. Después, cuando medimos la talla hay que medirla con un estadiómetro que debe estar adosado a la pared. El paciente debe estar en extensión máxima con la cabeza en plano de Frankfurt. Acá les puse un esquemita del plano. El paciente tiene que tener los pies y las rodillas juntas, los talones, la cara posterior de los glúteos y la cabeza bien adheridos al plano posterior. Y se toma el sujeto con las manos, colocando los pulgares debajo de la mandíbula y el resto de los dedos toman la cabeza por el costado para ubicarlo como en la posición que está en el esquema. Y ahí tomaríamos la talla. Después podemos hacer mención a los distintos tipos de peso que podemos consignar en la historia, como el peso actual,
¿sí? El peso actual es el peso que tiene el paciente en el momento. Después tenemos el peso habitual, que es el peso que ha mantenido en los últimos 6 meses, que muchas veces se confunde como con el peso ideal, pero no lo es. Y después tenemos el peso teórico. El peso teórico es el que encontramos en la tabla entre el percentilo 5 y el 95. Podemos calcular el porcentaje de desviación del peso teórico, que sería el peso actual por 100 sobre el peso teórico. Después tenemos el peso habitual, la variación del porcentaje de peso habitual, que tenemos el peso actual por 100 sobre peso habitual. Después tenemos cambios recientes de peso, donde consignaríamos el porcentaje de pérdida de peso, ¿sí? Donde va el peso habitual menos peso actual por 100 sobre peso habitual. Y después tenemos el peso ideal. El peso ideal es el punto en donde el sujeto se siente bien, se ve bien y no le cuesta mantenerse. No es un punto específico que uno pueda ver en una tabla, pero lo podríamos calcular según esta fórmula con 21,5 por talla al cuadrado en mujeres, perdón, y como 23,5 por talla al cuadrado en hombres. Con esto podemos calcular el índice de masa corporal, que sabemos que es el peso sobre la talla al cuadrado medido en metros, ¿sí? Y de acuerdo con eso nos va a dar un índice que si va por debajo de 18,5 hablamos de bajo peso, de 18,5 a 24,9 normopeso, de 25 a 29,9 sobrepeso, de 30 a 34,9 obesidad grado 1, de 35 a 39,9 obesidad grado 2 y más de 40 obesidad grado 3. Después otro punto que podemos tener en cuenta es la medición de la cintura. Según la OMS, la medición de la cintura debe realizarse en el punto medio de la línea proyectada entre la espina ilíaca anterosuperior y el reborde costal. Resulta un buen indicador de la masa grasa abdominal y está asociado a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. También hay que notar que hay un morfotipo que se conoce como ginoide. En este morfotipo es conveniente evaluar el ratio cintura-cadera, que debe ser menor a 0,8 mujeres y menor a 0,9 en varones. También se puede utilizar el diámetro sagital, cuyo valor normal es menor a 25. Según el consenso de IDF, la medición de la cintura ayuda en la estratificación del riesgo y existen valores diferenciales de corte para hombres y mujeres. Tenemos en varones que el valor de cintura por debajo de 94 centímetros resulta con un riesgo cardiovascular bajo. Si tiene entre 94 y 102 hablamos de un riesgo alto, y si tiene más de 102 hablamos de un riesgo muy alto. En mujeres el valor bajo es por debajo de 80, de 80 a 88 hablamos de un valor alto, y mayor a 88 hablamos de un valor muy alto. Si combinamos los valores de cintura con los del índice de masa corporal, podemos establecer el riesgo cardiovascular. Entonces, si tenemos sobrepeso con cintura baja, sería sin riesgo incrementado. En cambio, sobrepeso con cintura elevada, hablamos de riesgo incrementado, al igual que cintura muy alta. Cuando hablamos de obesidad, con cintura baja ya el riesgo es incrementado, con cintura alta tenemos alto riesgo, y si tiene cintura muy alta y obesidad hablamos de riesgo muy alto. Nótese que el paciente con sobrepeso, con cintura alta, que sería en varones entre 94 y 102 y en mujeres entre 80 y 88, tienen el mismo riesgo cardiovascular que los pacientes con obesidad. Así que hay que tener en cuenta en los pacientes con sobrepeso que también hay que guiarlos para el tratamiento. Después hay que hacer la evaluación de la tensión arterial. Hay que tener en cuenta que se debe tomar con un manguito apropiado. Pensemos que estos pacientes obesos tienen brazos que tienen diámetros más grandes, así que debemos tener en cuenta que la conferencia anual de la Sociedad Europea de Hipertensión dice que el manguito estándar debe tener entre 12 a 13 centímetros de largo, la cámara de aire del manguito debe rodear al menos el 80% del brazo, la anchura multiplicada por
2.5 nos define la circunferencia ideal del brazo para este manguito. Por ejemplo, si tenemos una anchura de 12 centímetros por 2.5 nos daría 30. Es decir, que un brazo de 30 centímetros de circunferencia necesita un manguito cuya cámara de aire sea de 12 centímetros. La longitud, hablamos que la relación entre longitud y anchura debe ser 2:1. Los brazaletes deben tener impreso el máximo y el mínimo de la circunferencia admisible. Los manguitos estrechos sobreestiman los valores de presión arterial. Después tenemos que hacer evaluación del impacto de las enfermedades relacionadas con la obesidad. Diabetes, hipertensión, dislipemia, enfermedades respiratorias, enfermedades articulares, enfermedad hepática no alcohólica, enfermedades del sueño. Debemos evaluar signos y sintomatologías vinculadas a cada una de estas comorbilidades que sospechemos que el paciente puede tener. Por ejemplo, un fondo de ojo para el paciente con hipertensión y diabetes, examen de los pies, buscando alteraciones sensitivas o motoras que acompañan una polineuropatía diabética o alteraciones del apoyo, buscar signos de hiperkeratosis plantar, posibles úlceras, perdón, onicocriptosis, onicomicosis, pie plano, genuvaro. También podemos buscar estigmas de dislipemia, santomas ante el asma, sarco senil. Y evaluaremos también el diámetro del cuello, la forma del tórax, también pensando en patologías respiratorias. Después buscaremos signos de insulinoresistencia clínica y complicaciones de obesidad. Por ejemplo, acantosis nígricas o acrocordones, que solemos encontrar en la parte posterior de la región cervical, estrías blanquecinas o rojizas, que nos pueden dar un poco la idea de la historia de obesidad de este paciente. Y también deberíamos hacer búsqueda de adenitis supurativa, que es una patología que se ve muy frecuentemente en pacientes con obesidad. Después, en cuanto al laboratorio, vamos a pedir hemograma, glucemia, perfil lipídico, ácido úrico, hepatograma. Haremos un perfil tiroideo con dosaje de TSH. Hay que recordar que según las guías europeas de endocrinología, publicadas en el 2020, todos los pacientes obesos deben ser evaluados con un dosaje de TSH. En caso de encontrarse una TSH elevada, deberíamos proceder a un dosaje de T4 libre y anticuerpos ATPO, aunque no es recomendable el dosaje de T3. Se utilizan valores iguales de referencia en pacientes obesos y no obesos, y se recomienda el tratamiento del hipotiroidismo en caso que tenga TSH elevada y T4 baja en todos los pacientes independientemente de los anticuerpos. Lo que no se recomienda, según las guías de la Sociedad de Endocrinología Europea, es el tratamiento cuando se observa TSH elevada con T4 normal con el único objetivo de descenso de peso. ¿Sí? En ese punto ellos no lo recomiendan. La Sociedad Europea también hace recomendaciones sobre la evaluación de Cushing. La sociedad no recomienda el estudio rutinario de cortisol. Ellos recomiendan el estudio cuando se observen signos de hipercortisolemia, esterías rojovinosas, facilidad de hematomas, miopatía proximal, osteoporosis, giba dorsocervical, redistribución centrípeta de la grasa, plétora facial o depósitos grasos en el espacio subclavicular y edema periférico. En esos casos se recomienda derivación a un especialista. En pacientes que serían sometidos a una cirugía bariátrica en los que se sospecha hipercortisolemia, se debe realizar el test de supresión nocturna con 1 miligramo de dexametasona. En caso de ser positiva, se puede dosar el cortisol libre urinario o el cortisol en saliva vespertina. De todas maneras, hay que tener en cuenta que tiene que pasar por lo menos una semana para poder hacer esta segunda detección. Es aconsejable derivarlo de un endocrinólogo para continuar su evaluación. En los pacientes que se confirme hipercortisolemia, podemos hacer un dosaje de ACTH e imágenes. Bueno, ya eso es territorio del endocrinólogo. No se recomienda el estudio sistemático de hipogonadismo en pacientes varones con obesidad. Solamente se recomienda buscar signos clínicos. En ese caso, se podría medir testosterona total y libre, beta-HCG, FSH y LH, y se deben adaptar según la edad del paciente, y enfatizando la importancia de la pérdida de peso para restaurar el eugonadismo. En caso de mujeres con obesidad, con alteraciones del ritmo menstrual y anovulación crónica o infertilidad, se deberá evaluar la función gonadal. Se recomienda evaluar el exceso de andrógenos, que se considere como
dentro de una poliquistosis ovárica y dosar testosterona total libre, delta-4-androstenediona y beta-HCG. También se sugiere evaluar la morfología ovárica y glucemia. Sugieren el uso de metformina en caso de diagnóstico de poliquistosis ovárica y síndrome metabólico, pero contraindican el uso de metformina, esto es importante, también la Sociedad Europea de Endocrinología, con el objetivo de pérdida de peso. Es decir, no se usa metformina con el único objetivo de descenso de peso. También contraindican el uso de la sustitución de estrógenos en la mujer menopáusica con el objetivo de reducción de peso. Tampoco recomiendan el dosaje de IGF-1 o hormona de crecimiento, solo recomiendan ante sospecha de hipopituitarismo, por supuesto. Tampoco recomiendan el uso de GH para el tratamiento de obesidad cuando la GH sea normal. Tampoco recomiendan el uso rutinario del dosaje de la vitamina D, ni el dosaje rutinario de leptina ni grelina, salvo en sospecha de síndromes de obesidad que antes nombramos. Después deberíamos hacer una evaluación cardiovascular. Se sugiere el estudio de causas secundarias de hipertensión en casos de hipertensión refractaria al tratamiento. Después se sugiere hacer un laboratorio del sueño en caso de sospecha de SAOS, prefiriendo una polisomnografía que puede ser diurna o nocturna según el requerimiento de cada paciente. Entonces, no se recomienda, para recordar, no se recomienda el tratamiento cuando la TSH sea elevada pero T4 normal con el único objetivo de descenso de peso, no se recomienda el estudio rutinario de cortisol, no se recomienda el estudio sistemático de hipogonadismo en varones con obesidad, contraindican el uso de metformina con el objetivo de pérdida de peso, contraindican la sustitución de estrógenos en la mujer menopáusica para reducción de peso, no recomiendan el dosaje sistemático de IGF-1 y GH, no recomiendan el uso de GH para tratamiento de obesidad cuando la GH sea normal, no recomiendan el dosaje rutinario de vitamina D y no recomiendan el dosaje rutinario de leptina ni grelina. En cuanto a la evaluación de la composición corporal, tenemos a la cabeza, como ya lo nombramos antes, la medición de cintura, que puede ser utilizada para la detección de obesidad abdominal. Después tenemos el DEXA. El DEXA se encuentra aplicado para la estimación de la masa grasa. El porcentaje del índice de masa corporal representado por el tejido graso se predice por un índice RST que se define como la atenuación, el ratio de atenuación de los tejidos blandos sobre la energía emitida por dos fotones, a 40 keV y a 70 keV. El DEXA permite la separación de los dos compartimentos, mineral y óseo, y de tejidos blandos. Luego el tejido blando es separado por un soft en tejido magro y tejido graso y permite identificar la redistribución del tejido magro y graso dando pistas para explicar cambios en el perfil cardiovascular del paciente. La distribución grasa y la acumulación de grasa ectópica se reportan dentro del drive cardiometabólico y el riesgo vascular más que la obesidad en sí misma, siendo la grasa subcutánea de bajo riesgo cardiovascular. El riesgo también depende del tejido magro y su función metabólica. Hay que recordar que el tejido muscular es responsable del gasto energético. Un descenso en la masa magra puede observarse en la obesidad sarcopénica. Después tenemos el BOD-POD, que se trata de una unidad de fibra de vidrio con dos cámaras. En una de ellas se ubica el paciente, en la otra se usa de referencia para ver cambios de presión entre ambas cámaras. Después tenemos el BIA o la bioimpedanciometría, que es la de uso común, donde se utiliza una corriente débil eléctrica que recorre el organismo y su voltaje es medido para calcular la impedancia, es decir, resistencia. La mayor cantidad del agua está almacenada en el músculo, por eso si una persona tiene más masa muscular, tendrá mayor cantidad de agua y por eso menor impedancia. La evaluación de la composición corporal no es esencial para el manejo de la obesidad práctica, pero puede resultar una herramienta útil para poder evaluar entre masa grasa y masa magra durante un tratamiento. Entonces, para recordar, tenemos que la obesidad es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por el aumento de depósitos corporales de masa grasa, que en Argentina un 61,6% de la población tiene exceso de peso, siendo el 36,2% sobrepeso y el 25,4% obesidad, que el riesgo de las mayorías de las enfermedades no transmisibles resultantes de la obesidad depende de la edad de inicio y de la duración de la obesidad, y
que la determinación del peso corporal es la evaluación global del estado nutricional, ya que incluye todos los componentes, sin embargo, no nos permite diferenciar entre ellos. La medición de cintura resulta un buen indicador de la masa grasa abdominal y está asociado a mayor riesgo cardiovascular. Y bueno, y eso es todo. Muchas gracias.